Buenos días, nosotros somos el siguiente equipo y para mí es un gusto explicarles sobre nuestra práctica, sobre nuestro proyecto final que se trata de una práctica sobre energía cinética y potencial. A lo que entendemos así como energía cinética nos referimos a la capacidad de trabajo que tiene un objeto y a la energía potencial, que es la energía contenida en un objeto y que depende de su posición. Para poder obtener estos datos o este análisis debemos de conocer, entre otras cosas, la velocidad final, que es la velocidad máxima que alcanza un cuerpo moviéndose en una superficie de manera constante, y la aceleración de frenado, que en este caso nos serviría para determinar cuál es la velocidad final de este experimento, ya que si lo realizáramos nada más exclusivamente con operaciones lineales, sería una determinación teórica de esto y no sería una resolución práctica o próxima, que es lo que queremos obtener. Así es, los materiales utilizados en la práctica principalmente son un carrito de juguete y una tabla de madera, pero seguidos de herramientas de medición, tal cual un flexómetro, una báscula y un transportador. Para poder realizar este experimento necesitamos la ayuda de otra persona. Como primer paso debemos de medir el peso del carrito. En nuestro caso, nosotros sacamos el peso de manera indirecta. Uno de los integrantes del equipo se pesó en una báscula y después se pesó cargando el carrito, para que con la diferencia entre una y otra pudiéramos obtener el resultado, que sería el peso total del carrito. El siguiente paso es medir y colocar la tabla en una superficie plana para poder poner el carrito encima y luego de manera lenta comenzar a levantar un lado de la tabla para que podamos verificar con un transportador cuál es el ángulo de inclinación, que en este caso sería el ángulo alfa, y poder observar en qué ángulo el carrito comienza a deslizarse. Después pondremos de manera diagonal la tabla a una altura aproximada de 0.7 metros y mediremos el ángulo que se formó a esa altura, que sería el ángulo teta. Una, dos, tres. Podemos decir que el objetivo de este proyecto es que pudiéramos obtener la energía cinética y la energía potencial, pero nos dimos cuenta de que no estábamos tomando en consideración la fricción que se da al momento de que el carrito comienza a deslizarse. La fricción no sería entre el suelo y las llantas del carrito, más bien sería entre el suelo y las partes que componen las llantas del carrito. De esta manera, tuvimos que recurrir a fórmulas diferentes, como la aceleración de frenado, y tuvimos que obtener los distintos ángulos de inclinación para poder realizar estas operaciones. Sí. Y ya nada más sería dar como la conclusión. Una conclusión buena sería... mm,
Pues que al final sí pudimos determinar cuál era la energía cinética y la energía potencial. Que al principio nos costó trabajo como identificar cuáles eran los datos que teníamos que obtener, ya que no habíamos implementado esas fórmulas y pues no sabíamos cómo ponerlo, cómo explicarlo de manera práctica.